Hola, buenas. Su documento y la tarjeta. Sí. Uno de los atributos positivos de estar en movimiento es la sanación de experiencias previas mediante experiencias nuevas. Lo que no imaginaba es que la entrada a Guatemala se complicaría por haber llegado el día de la semana menos indicado. ¿Hay algún problema? No, lo que pasa es que ahorita aquí estamos haciendo el registro. Ah, vale. ¿La aduana es todo recto? La aduana es en la esquina, ahí donde está el canopy. Ahí tengo que dar el documento de la moto, ¿no? Correcto. Y luego paso migración. Migración somos nosotros. ¿Y no me ponen sello de salida? No, solo Guatemala. Guatemala pone sello de entrada, pero El Salvador no pone sello de salida. No. O sea que oficialmente ya estoy fuera de El Salvador, ¿no? Con lo que he hecho aquí. Sí, ahorita sí. Vale, perfecto, entonces. Solo pasa en la aduana a reportarse. Vale, muchas gracias. Esta es la aduana. Hola, buenas. Demasiado. Bueno, señor, usted es oficialmente el último salvadoreño al que saludo en territorio salvadoreño. Cuídense mucho. Muchas gracias, me ha gustado mucho la experiencia en su país. Pues sí, porque a pesar de lo sucedido el día anterior, la balanza de lo positivo superó con creces a la de lo negativo. Buenas, ¿qué tal? ¿Ya El lo pasaporte. chequearon ahí acá? ¿El qué? ¿Ya lo chequearon ahí? Arriba. Me han chequeado hoy arribita, sí. No, el mismo, Charlie. Soy amigo de Charlie, pero diferente. Sí, te sigo ahí también. Más joven y más guapo. Te sigo ahí en YouTube también. Gracias, querido. Ahí estamos, cuídate que está bien. Está por aquí cerca la... Como 1 kilómetro. Ok. Yo veo sus videos. Hasta luego. Adiós. Cuídate que está bien. Buen Hasta luego. viaje. Muchas gracias, querido. Cuídate mucho. Espera pronto El Salvador otra vez. A ver. Ojalá sí, pues las malas pasadas son parte de la vida y la verdad es que El Salvador me encantó, por lo que espero de todo corazón y más pronto que tarde poder volver. Seamos bienvenidos y bienvenidas a la República de Guatemala. ¿Con un mal sabor de boca? Pues sí, porque no todo es bonito en esta vida, pero ¿qué le vamos a hacer, tío? A ver, si es que lo de allá, ¿qué pasó? Como que me puse muy nervioso y no sabía bien qué era lo que el tipo quería. Entonces, bueno, o sea, intentó robarme, le pillé y ya se armó la Marín Morena. Hola, buenas, ¿por acá? ¿Por acá? ¿Qué tal, cómo le va? ¿Con quién tengo que hablar? ¿El pasaporte? Pero, ¿usted es de migración? No. Ah, vale. Yo quiero de migración primero aquí a salud. Primero salud. Hola, buenas. ¿Cómo le va? Acusé una tranquilidad ligeramente perturbada, pero salvo eso, gozaba de buena salud. ¿Le tengo que entregar esto a alguien? Vas a migración, ahí a entregar el ticket para que le saquen el pasaporte. Vale, gracias. Aquí lo puedes poner ahí adelante. Mejor la llevo. Ahí adelante del túmulo. Sí, ahí cerquita. Aquí, siempre a la vista. Eso es. Vamos a ver. Migración será aquí dentro, ¿no? Acá. Estamos en Guatemala. Entrando en Guatemala. Muchísimas gracias. ¿Aduana dónde queda? ¿Por acá? Aquí. Gracias. ¿Aduana ahí? Iluso de mí, pensaba que estaba siendo pan comido, pero con la aduana guatemalteca me habría de topar. ¿Tiene permiso o va a crear uno? Voy a crear uno. Pero ¿tiene banca en línea para pagar? No. Es que el banco está cerrado. Híjole. ¿Pero cuánto hay que pagar? 160. ¿Qué Quetzales. $22. Tengo. Pero hay que pagarlo en el banco. Pero como el banco está cerrado, Ah, pues entonces tendré que hacerlo en otra aduana. Más adelante. es que no puede ingresar. Pero ¿cómo no voy a poder entrar al país? Esa fue la cara de tonto que se me quedó cuando me dijeron que no podía entrar a Guatemala con la moto por estar cerrado el banco. Podés entrar, pero por ley tenés que pagar el impuesto en el banco. Pero como el banco ahorita a esta hora lo cerraron, tendría que ser hasta mañana. Pero ¿qué me voy a quedar aquí, hombre, por la noche en la frontera? Déjeme que lo pague en efectivo, por favor. Yo es que estoy de paso nomás. Estoy viajando desde Argentina en moto. En Jalpatagua a ver si estará abierto ahorita. No creo que esté abierto.
¿Y alguien, algún amigo mío que lo pueda hacer desde Guatemala? ¿Se puede? Sí, sí lo pueden hacer. Sí, claro. pero debería haber opciones alternativas. O sea, me parece absurdo, discúlpeme, pero me parece absurdo que solo se pueda hacer en pago electrónico, porque estas situaciones seguro que se dan todas las semanas. Sí, incluso han venido en la noche, como a las 10 de la noche. Claro, en la noche, ¿y qué haces? ¿Qué buscas? Aquí, en una frontera, peligroso. O No, sea, aquí no, lo bueno que aquí no es peligroso. ¿no es peligroso? No, aquí no. Bueno, seguro que en la cabeza del que no es de aquí no piensa lo mismo. No, Como yo sí, no me querría quedar hoy sí. por aquí, ¿sabes? ¿Cuánta gente puede haber que pase que no tenga banco o que venga a un horario en el que está cerrado? O sea, ojalá gobierno de Guatemala algún día cambie eso y se pueda pagar en efectivo. Es que el pago es en efectivo, pero a los bancos. En el No, al banco. Hermano, oye, tengo un problema, tío. Que solo se puede hacer el pago del ingreso de la moto electrónicamente y el banco está cerrado por ser sábado. Entonces voy a necesitar que alguien en Guatemala me haga el pago y yo les pago a ellos en cuanto los vea, en donde estén. ¿Cuánto hay que pagar? 160. 160. Y pues que dame el dato para que Maru me haga el favor y yo le pago a ella. Vale, yo te transfiero a ti por... Bueno, luego vemos cómo te transfiero, ¿vale? Aviso navegantes. Aquel día andaba con el humor un poco torcido por las malas experiencias del anterior. Por suerte, mi amigo Jaime Monroy me ayudaría a intentar resolver la situación a través de una compañera suya guatemalteca. Listo, Jaime, ahora te digo, ¿vale? Dale, dale. Gracias, compadre. ¿Tiene el documento que le hicieron para entrar al Salvador? Lo acabo de entregar allí. ¿No tiene una ¿De la copia? moto? No, o sea, acabo de entregarlo allí. Todo el original y 3 copias. Las 3 se le han quedado ahí en El Salvador. Entonces, compadre, cambiemos eso. Me dispuse a cambiar dólares por quetzales mientras sospechaba que aquello iba para largo. Bueno, pues lo que sucede aquí es que el banco está cerrado y solo se puede hacer el pago del importe de la entrada de la moto a Guatemala en ese banco o con transferencia. Entonces no aceptan efectivo porque han habido problemas con el manejo del efectivo, es decir, habrá habido alguien que se lo ha quedado y nada, pues que estoy tratando de que un amigo a través de una amiga suya guatemalteca me haga la transferencia para poder entrar, porque si no tengo que acampar ahí hasta que llegue el día en el que abren el banco, que es mañana realmente, es el domingo, hoy es sábado y eso y el banco el domingo abre, el sábado no, el día de descanso es el sábado. Pero esto también te sucedería si vienes por la noche. Digamos que esto le puede suceder a toda persona que no tenga una cuenta bancaria en Guatemala y llegue cuando el banco está cerrado. Es decir, si vienes por la noche te va a pasar lo mismo que a mí. Así que vigila a qué hora viene. ¿Qué te cuentan? Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Tú tienes mala pinta. Vivo en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Dicen que falta un dato, que hay una pestaña que no se puede rellenar. Mi vida la dejé. Vale, eso es lo que pasa. El banco de la amiga de mi amigo no vale. Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Necesita como una plataforma tipo la que usan los contadores. Bancasat se llama. Y Maru no la tiene porque la cuenta de ella no es normal. O sea, que encima solo se puede pagar con una plataforma que tienen los contadores. O sea, no se puede pagar con un banco normal. No le puedo dar yo la plata a alguno de ustedes y ustedes hacen la transferencia. Por favor, ayúdenme, estoy tratando de entrar a su país. Se me va a hacer de noche en la carretera, en moto es peligroso, voy solo. Échenme un cable, yo les pago el dinero en quetzales y ustedes hacen la transferencia, que saben cómo funciona el sistema. Es que llevo 1 hora esperando, yo creo que ya es momento de que busquemos una alternativa, ¿no? A quien sea, cualquier persona que esté por aquí yo le puedo pagar, a quien tenga el sistema. Sé que algunos de ustedes opinarán que tal vez mi actitud no estaba siendo la más diplomática, pero después de un intento de robo y de una experiencia con fantasmas, lo último que deseaba eran problemas burocráticos que me impidieran entrar al país o hacerlo tarde, ya que manejar de noche en esta parte del mundo no es aconsejable. Por eso, intenté que el trabajador de aduanas me permitiera la alternativa de que el dinero fuera ingresado al día siguiente por uno de los cambistas. Lo que no imaginaba es que ese cambista querría aprovechar la situación para hacerme pagar más. Vale, voy a tratar de hacerlo aquí como te he dicho y a ver si así me hacen el papel, ¿vale? Al complicarse con la persona que supuestamente me iba a ayudar pero que al final no, llamé de nuevo a Jaime para reactivar la opción de su amigo, quien tenía que ir a casa a hacer la transferencia desde una computadora, ya que desde el teléfono no se podía. Jaime, que no, que el cambista al final no me lo va a hacer. Así que dile a tu amigo que sí, le tendré que esperar aquí. Dale, ya le llamo de nuevo. Vale.
Dios mío. Mano, la verdad que qué experiencia de mierda, macho. O sea... Mire, nosotros, bueno, yo le hice todo el trabajo lo más rápido posible, pero siempre dependemos del banco. Le estoy tratando de ayudar para... Gracias. Lo sé. Pasa que me desespero. Sí. 2 horas. Hola. Sí, estaba llamándole a su compañero, pero ni sin muta. Aquí está. Comiendo pipa está compadre. La persona que me atendió en la aduana fue amable, paciente y muy profesional. El problema no son los trabajadores, sino el sistema, el cual no ofrece ninguna solución ante ciertas situaciones. Bueno, muchas gracias, compadre. Trataré de hacer lo que esté en mi mano para que ofrezcan alternativas al pago cuando el banco está cerrado. Yo sé que tú me entiendes, pero es que es lamentable. O sea, que no haya una alternativa para quien no tiene... Yo porque tengo un amigo, si no tengo un amigo, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí a dormir la noche? Sí. Bueno, muchas gracias, cuídate mucho. A pesar de perder casi 3 horas en la aduana de Guatemala, di las gracias, pues antes de irme conocí a un hombre cuyo caso era mucho peor. ¿Y cuántos días llevas aquí? Desde el jueves. Desde el jueves llevas parado con la mercancía. Sí. Madre. O sea, que si yo he tardado solo 2 horas y pico, he tenido suerte porque tú llevas carga. Pero llevas casi 4 días retenido. Sí, 2 en El Salvador y ya voy a tener aquí y me van a liberar hasta el lunes. Madre mía. Muchas gracias, querido. Mucha suerte para entrar, ¿eh? Yo creo que tú tienes más paciencia que yo. Yo me he desesperado. Tras una experiencia lamentable en la aduana, ahora sí, bienvenidos a Guatemala. Y vamos a tener cuidado, que me ha dicho el de la gafita, que me ha tratado súper bien. Y te quiero dar las gracias, muchacho, por haberme tratado tan bien. No es culpa de ellos, es el sistema. Brevemente, que si vienes a Guatemala un sábado o cualquier día de la semana, cuando ya el banco ha cerrado y traes un vehículo extranjero que tiene que pagar el impuesto de circulación y tú no tienes banco guatemalteco para hacer la transferencia, pues estás jodido, te tienes que esperar al día siguiente, básicamente. Cuidado, que aquí empiezan los hoyos. Y os digo una cosa, yo no puedo fingir. O sea, si estoy de mala hostia, estoy de mala hostia. Y pasa una cosa muy curiosa con cuando estás de mala hostia o de buena hostia. De mala energía o buena energía, significa eso. Y es que si llegas encabronado a un sitio, lo normal es que las cosas no salgan muy bien. Porque yo no puedo fingir el cómo me siento. Para lo bueno y para lo malo, la gente que me conoce sabe que se me nota demasiado. Entonces, vengo cabreado con lo que me pasó ayer en El Salvador, pues realmente es contraproducente. Porque si vengo encabronado, son energías que se perciben y todo lo que pasa alrededor va un poco en relación a esa energía. Así que por la cuenta que me trae, voy a empezar a cambiarla. Voy a respirar para tener una muy buena experiencia en Guatemala y que el viaje continúe. En 5 años que me hayan intentado robar solo una vez, pues mira, en algún momento tenía que ser. Lo único que me arrepiento es de no haber llamado a la policía a tiempo antes de que se fuera el muchacho, porque tenían que haberlo arrestado. En fin, bienvenidos a Guatemala. Vamos para allá. Vamos para allá y vayamos cambiando esa carita, que en realidad somos creadores de nuestra realidad y la voluntad es la varita. Pues no, pues voy a decir otra cosa, que nada predetermine tu estado anímico. Eso es imposible. Consejos vendo, para mí no tengo. Pero es que es verdad, macho, me pasó una cosa mala. Ya suficientemente malo fue el momento como para que encima estés jodido 3 días más. Pues no, va a ser 1, que es el día de hoy, y ya está. A partir de mañana estoy bien. Así que la he decretado. Somos tribu, no hay tribu de 1. Ahora sí. La que hay aquí lía, chaval. Hay aquí una lía que flipas. Primer día. ¡Hasta luego, amigo! Primera ruta en Guatemala y esto es un circo. Una de las cosas que me gusta de viajar en moto es que uno se puede meter por donde sea. Señor, una pregunta. ¿Qué están haciendo como obras aquí en la carretera? Sí, allá está la máquina. Allá está levantando la carretera. ¿Para asfaltarla de nuevo? Ajá. Ah, vale, vale. Es que era grande, eran como varios kilómetros de carros parados, ¿eh? Sí. Como eso, por ratito que liberamos acá y allá arriba también el carro. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar más o menos? De 10 a 15 minutos. Vale. Acá no sea muy tardado. Vale, gracias. En la ruta encontraría parones por obras, lluvia, frío y mucho tráfico. Pero todo eso, si ya estás en movimiento, acaba dando igual. Esto es psicodélico, tío. Esto es una locura, macho. No sabía que Guatemala era tan eléctrico, que me habían dicho que el tráfico era pesado. Pero mira, ¿qué es esto, eh?
Creo que es una procesión de Semana Santa anticipada, solo que aquí son más prácticos que en España. En vez de que haya costaleros llevando el paso, lo llevan en camioneta a la Virgen. Mamma mía, qué locura es esta, tío. Joder, tío, intuyo que será por aquí, ¿no? Qué locura. Bueno, creo que no lo he dicho. Mi rumbo, mi dirección es Antigua Guatemala. Lo que no sé es si llego. Y lo que no sé es si hay... Si hay alojamiento, porque es sábado y todo lo que me aparece en Booking es de... Ese muchacho, pero qué tubo de escape tiene, ¿eh? Que me parece que está todo... Madre mía, si es que no lleva tubo de escape, lo acabo de ver. Es que no lleva. Vamos allá, vamos, venga. Practicando para la India. Qué locura, muchacho. Bueno, que yo voy para allá y lo intento. A ver si consigo alojamiento y sobre todo un alojamiento con parcadero, que es todavía más difícil. Ya, kilómetro a kilómetro, se me está pasando el cabreo que traía por lo de ayer y por lo de la aduana. Y creo que en cuanto me tome una cerveza esta noche en Antigua Guatemala, ya voy a estar curado. Ya voy a estar curado incluso de espanto. Y ahora a disfrutar. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí, estoy convencido de irme. Me voy a tomar el tiempo de contarles que Antigua Guatemala fue fundada en 1542, siendo la capital del país durante más de 2 siglos hasta que una serie de terremotos la dejó en ruinas. Debido a su historia y belleza arquitectónica, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aunque el boom turístico de la ciudad llenó los edificios de todo tipo de negocios, desplazando a los antigüeños hacia otros lugares. Así me lo contó Cristian, un guía de montaña que me llevó a cenar allá donde los turistas no llegan. ¿Qué vamos a pedir, chicos? Creo que vamos a pedir atol blanco y un par de dobladitas y unos taquitos. ¿Y esto que es muy típico de aquí de Guatemala? Sí, es comida antigüeña. Nosotros venimos a comer aquí normalmente al Calvario y este es el lugar donde venimos a comer los antigüeños. Mucha variedad y a dónde ir a parar, cargando con... Está bueno, quiero uno. Uno para mí también, por favor. Me voy volando por ahí, estoy. Aquella noche nos fuimos temprano a dormir, pues al día siguiente nos esperaba una buena aventura entre volcanes. Buenos días, muchachos. Buenos días, Agustín. ¿A dónde nos vamos? Al volcán de Catenango, con vista al volcán de fuego. Son las 2 de la madrugada y nos espera una buena subidita. Plátano cocido para coger fuerza. Un poco de potasio. En la subida a la Catenango se cambia 3 veces de clima. Hay bosque de encinas, primero alturas bajas, luego bosque muy húmedo, seco, tropical, y ahora esto que es bosque subalpino o alpino. Hace un frío que flipa, como unos 5 grados, 3 grados más o menos, y no sé para dónde. Puede ser por allí
o puede ser por allí. El primer vuelo de dron ha sido un desastre, a pesar de que haya sido un fracaso total la grabación. Lo que está siendo un éxito contundente es la experiencia subiendo de noche y ahora pues amaneciendo, a rezar para que se despeje. Eso es lo que toca. ¿Cómo vamos, muchachos? Ahí vamos, con frío. ¿Se despejará esta neblina? Esperemos que sí. El trekking del volcán Acatenango es el más famoso de Guatemala debido a que desde su cima se puede observar el volcán de fuego, un volcán muy activo cuyas constantes erupciones ofrecen un espectáculo visual sin igual. Con 3.763 metros de altura, el volcán de fuego es uno de los volcanes más activos del mundo y el que más de Centroamérica. Desgraciadamente me enamoré tanto de la idea de grabar un plano del cráter con el dron que no pensé en la posibilidad de que cuando la aeronave superara la barrera natural del Acatenango entraría en una corriente de viento tan fuerte que lo desplazaría a gran velocidad a la derecha y hacia abajo, como si de un avioncito de papel se tratara y sin que yo pudiera hacer absolutamente nada. Para cuando quise darme cuenta supe que iba a perderlo y la única opción que me quedaba era aterrizarlo lo mejor posible y tratar de buscarlo luego. El problema era que bajar hasta donde indicaba la señal GPS sería una misión arriesgada y peligrosa. Misión que les contaré en el próximo capítulo.